La Ilustración. La Ilustración, también conocido como el siglo de las luces, fue un movimiento de carácter intelectual, cultural, filosófico y político, surgido durante el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII en Francia. El principal objetivo de este movimiento fue defender y promover el uso de la Ilustración por encima de la fe, ya que esta última durante los siglos anteriores fue el medio de entendimiento y solución a los problemas de la sociedad. Sin embargo, pese a que se puede creer que este promovía la visión humanista, todo lo contrario, esta promovía enteramente el teocentrismo, que es ver a Dios como centro y único factor de las cosas. Tenía el propósito de eliminar aquella oscuridad en la que la sociedad se veía envuelta. Este movimiento exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Con ello creían poder restaurar la sociedad, aún presa del conocimiento heredado de la tradición medieval. Las ideas estarían enmarcadas en la razón, eliminando el control de la Iglesia. Por lo tanto, tenía como finalidad disipar las tinieblas de la ignorancia humana mediante las luces del conocimiento y la razón. El antecedente cultural de la Ilustración es el Renacimiento, movimiento cultural también que pretendió, a través de la recuperación del pensamiento clásico grecorromano, la superación del estancamiento que en Europa se encontraba. Por lo tanto, la Ilustración va a configurar un conjunto de pensamientos e ideas basadas en la razón como fundamento para explicar la realidad social y política vigente y llegar a la verdad. Siguientes antecedentes determinaron el pensamiento de los personajes más representativos del movimiento. La revolución científica inicia con el Renacimiento como resultado de los descubrimientos geográficos, de la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, de las aportaciones de Juan Kepler y Galileo Galilei, y posteriormente de la contribución al método científico por Francisco Bacón y la aportación de las leyes de la gravitación universal y la mecánica de Isaac Newton. Racionalismo. Se opuso a la concepción religiosa a través del uso exclusivo de la razón para la obtención de conocimientos. Defendía la teoría de las ideas innatas y de la duda metódica. Sus representantes vendrían a ser Baruch Spinoza, René Descartes y Gottfried Leibniz. Por otro lado, tenemos al empirismo, que es concepción filosófica que considera como válido todo conocimiento producto de la experiencia. Cuestionó a Descartes al asegurar que las ideas se adquieren y no son innatas. Representantes de esta idea fueron Francisco Bacón, Thomas Hobbes y David Hume. Desarrollo. Mayores exponentes, enciclopedia y consecuencias. La Ilustración tuvo gran influencia en aspectos económicos, sociales, políticos y científicos de la época, lográndose expandir a la clase burguesa y también a la aristocracia. Los pensadores principales de este siglo sostenían que el conocimiento humano era capaz de combatir a la ignorancia, la superstición y la tiranía. John Locke defendía la monarquía constitucional, hablando sobre la división de poderes en el Estado. Apoyaba la libertad, propiedad, trabajo e igualdad. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Immanuel Kant es el primero y más importante representante del idealismo alemán y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna, del último periodo de la Ilustración y la filosofía universal. Niega es que la razón humana pueda trascender y llegar a entes en sí mismos, sean el mundo, Dios o el alma. Voltaire. Su filosofía se orienta en los derechos del hombre, diciendo que el ser humano es libre de creer y practicar sus creencias, siendo un defensor de la libertad de expresión. Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, habla de la razón, diciendo que todos los hombres la poseen por igual y les permite crear leyes justas para el mutuo respeto de los derechos naturales. Rousseau considera que los hombres poseen derechos naturales que deben ser respetados por todos.
Habla sobre el estado natural y la sociedad. Su obra, El contrato social, hablando de la voluntad. El contrato social habla sobre el sometimiento de todo individuo o grupo a la voluntad de la mayoría. Estos fundamentos servirán como base para regímenes democráticos posteriores. La enciclopedia fue usada para terminar con los grandes porcentajes de analfabetismo en Europa y también como un instrumento de difusión para validar las ideas de la Ilustración. Pretendió darle unidad a la cultura y al pensamiento humano y terminar con la ignorancia. Fue dirigida por Denis Diderot y Jean Rod d'Alembert. Algunas de las consecuencias de la Ilustración fueron las independencias dadas en el siglo XVIII en países de Europa y Latinoamérica, la creación de la enciclopedia, que hoy es una herramienta indispensable para el conocimiento humano. La fe que tenía la sociedad en la Iglesia empezó a crecer, ya que se empezó a emplear el razonamiento. Gracias a la Ilustración se desarrollaron las ciencias, las matemáticas, la física y la astronomía. Se crearon las ciencias sociales gracias al estudio y análisis de la sociedad. En esta época se desarrollaron grandes pensadores y filósofos que establecieron las bases de la política.